¿Y si quien dice querer la paz es en realidad quien se asegura de que nunca se concrete? Ahora mismo, mientras los diplomáticos hablan de negociaciones y ceses del fuego, Rusia lanza nuevas ofensivas. Mientras los representantes de Putin pronuncian palabras cuidadosamente elaboradas sobre el diálogo, las ciudades ucranianas son bombardeadas. Mientras una detallada propuesta de paz estadounidense se encuentra sobre la mesa, ofreciendo a Moscú casi todo lo que exigió públicamente, la respuesta del Kremlin no se concreta en palabras, sino en fuego de artillería y tropas que avanzan. Esta es la paradoja del momento actual. La paz nunca ha estado más cerca en el papel, y sin embargo, la guerra nunca se ha sentido más permanente. Hoy analizaremos con precisión lo que está sucediendo sobre el terreno en Ucrania. Revelaremos los impactantes detalles del plan de paz propuesto por Estados Unidos y expondremos por qué Rusia está saboteando las negociaciones incluso cuando se le ofrecen condiciones que sospechosamente parecen una rendición. Si quieres ver más vídeos como este, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. La situación en Ucrania ha dado un giro sombrío esta semana. Justo cuando los mediadores estadounidenses se preparaban para facilitar las conversaciones de paz, las fuerzas rusas lanzaron repentinamente una nueva e importante ola de ataques en la región del Donbass. No se trata de una escaramuza menor ni de un ajuste táctico. Se trata de una ofensiva deliberada a gran escala diseñada para apoderarse de territorio y frenar cualquier impulso hacia el diálogo. ¿El objetivo principal? La zona alrededor de Truskivka, donde Moscú intenta penetrar las posiciones defensivas ucranianas y resucitar un antiguo objetivo estratégico: rodear las ciudades de Sloviansk, Kramatorsk y Kostiantynivka. De tener éxito, esta maniobra atraparía a miles de defensores y civiles ucranianos, creando una catástrofe humanitaria y una victoria propagandística para el Kremlin. Pero ese no es el único frente que se está calentando. Al noreste de Pokrovsk, las unidades rusas atacan desde múltiples direcciones simultáneamente. Una de ellas avanza hacia el suroeste, hacia Rodinske, con el objetivo de recrear un movimiento de pinza que amenazaría tanto a Pokrovsk como a Kurahove. Mientras tanto, las formaciones de infantería naval han reanudado su asalto al sureste de Druskivka, avanzando hacia Sloviansk desde otro ángulo. Los ucranianos, en su haber, no se limitan a absorber estos golpes. Han estado lanzando contraataques agresivos en la base vulnerable del avance ruso, intentando colapsar el saliente antes de que pueda profundizarse. Según observadores militares ucranianos, algunos elementos del ejército ruso se han visto obligados a detener el ataque y a trincherarse defensivamente para mantener el poco terreno ganado. A pesar de la ferocidad del avance de Moscú, los cambios territoriales confirmados siguen siendo mínimos. La ofensiva es costosa, sangrienta y, hasta el momento, en gran medida infructuosa en el logro de sus objetivos. Pero aquí está la parte inquietante que no aparece en la mayoría de los titulares. Entre los soldados rusos capturados o que se rinden, ha surgido un patrón preocupante. Aproximadamente 1 de cada 6 prisioneros no es ruso en absoluto. Son ucranianos, no voluntarios, no desertores, hombres reclutados a la fuerza de territorios bajo ocupación rusa, provistos de fusiles y lanzados al combate contra sus propios compatriotas. Según la sede de coordinación de Ucrania, más de 46.000 ciudadanos ucranianos ya han sido reclutados por las autoridades rusas de las regiones ocupadas. No se trata de personas que eligieron bando. Son civiles a quienes se les dio una elección brutal: luchar o afrontar las consecuencias para ellos y sus familias. Como era de esperar, su tasa de rendición es extraordinariamente alta. Muchos deponen las armas a la primera oportunidad, aliviados de ser capturados por las fuerzas ucranianas en lugar de morir
en una guerra en la que nunca quisieron participar. Esto no es solo un crimen de guerra, es una ventana a la visión de Moscú sobre las personas que viven bajo su control, no como ciudadanos a los que proteger, sino como recursos prescindibles para ser consumidos por la maquinaria de guerra. ¿Y el momento de esta ofensiva? Ahí es donde las cosas se ponen verdaderamente cínicas. Rusia lanzó estos ataques inmediatamente antes del inicio programado de las negociaciones de paz mediadas por Estados Unidos, no después del fracaso de las conversaciones, no en respuesta a la agresión ucraniana, pero justo antes de que se suponía que debían comenzar. Esto no fue accidental, fue calculado. La estrategia es directa y brutalmente efectiva. Intensificar la violencia, obligar a Ucrania a responder y luego señalar esa respuesta como evidencia de que Kiev no se toma en serio la paz. Crear caos, culpar a la otra parte y darles a los negociadores estadounidenses una excusa fácil para retirarse de la mesa. Pero Putin no se detuvo ahí. En una asombrosa escalada retórica, declaró a todo el gobierno ucraniano una organización criminal y lo calificó de fundamentalmente ilegítimo. Piensen en lo que eso significa para la diplomacia. ¿Cómo se negocia con un gobierno al que acaban de etiquetar de criminal e ilegítimo? No se puede, y ese es precisamente el punto. Este no es el comportamiento de un líder que busca una salida al conflicto. Es un sabotaje deliberado. Durante meses, algunos comentaristas occidentales y figuras de los medios estatales rusos han sugerido que Moscú podría estar buscando una salida a la guerra, que Putin estaba exhausto y que Rusia estaba dispuesta a ceder. Los acontecimientos de esta semana desmienten esa narrativa por completo. Putin no quiere la paz, y para entender por qué, hay que mirar más allá del campo de batalla. Esta es la incómoda verdad que explica el comportamiento de Putin. Terminar la guerra podría ser más peligroso para su régimen que continuarla. Consideremos qué sucedería si Rusia declarara repentinamente la victoria y enviara a cientos de miles de soldados a casa. Muchos de estos hombres son convictos, liberados de prisión a cambio del servicio militar. Otros son mercenarios, hombres marginados de regiones pobres sin trabajo al que regresar. Y otros son combatientes brutalizados y traumatizados que han pasado meses o años envueltos en la violencia a escala industrial. ¿Qué sucede cuando todos regresan a un país con oportunidades económicas limitadas, alto desempleo en ciertas regiones y una población que podría no recibirlos como héroes? Inestabilidad interna, olas de delincuencia, malestar social, volatilidad política. Luego está la economía. Rusia se ha reestructurado en torno a la producción de tiempos de guerra, fábricas que producen municiones, vehículos y equipos, un gasto público masivo que fluye hacia los contratistas militares. Regiones enteras dependen económicamente de la maquinaria bélica. Regresar a una economía de tiempos de paz requeriría ajustes dolorosos, pérdida de empleos y contracción económica. La población lo sentiría de inmediato y comenzarían a hacerse preguntas incómodas sobre por qué se sacrificó tanto, qué se logró realmente y por qué la reconstrucción de los territorios ocupados está drenando recursos en lugar de mejorar sus vidas. Para un líder autoritario cuyo control del poder depende del control y la estabilidad, la paz representa una cascada de riesgos impredecibles. La guerra, paradójicamente, es más segura. Justifica la represión, explica las dificultades económicas, alimenta el fervor nacionalista y le da al Estado un enemigo contra el cual movilizarse. Mientras la guerra continúe, Putin puede mantener el sistema actual. En cuanto termine, todo se vuelve incierto. Así que, desde la perspectiva de Putin, solo dos resultados son aceptables:
una guerra lenta y constante que mantenga la estabilidad del régimen, o una victoria total, la destrucción total del Estado ucraniano y la absorción de su territorio. ¿Algo intermedio? Demasiado peligroso. Lo que nos lleva a la propuesta de paz estadounidense, el plan de 28 puntos que debería haber sido exactamente lo que Moscú quería. Seamos claros sobre lo que este plan ofrece a Rusia: soberanía total sobre las regiones de Donetsk y Luhansk, casi la totalidad de las regiones de Zaporizhia y Kherson, un límite estricto al tamaño militar de Ucrania. Una prohibición total de que Ucrania se una a las alianzas militares occidentales. Ninguna presencia militar occidental en suelo ucraniano. Lea esa lista de nuevo. Este no es un compromiso equilibrado. Es un marco que refleja casi todas las demandas públicas que Moscú ha hecho en los últimos 3 años. En el papel es una capitulación ucraniana estructurada, disfrazada de plan de paz. Y sin embargo, Putin lo rechazó, no con palabras, sino con hechos. La ofensiva, la retórica incendiaria, el sabotaje diplomático, todo ello sirve como la verdadera respuesta de Moscú. ¿Por qué? Porque las exigencias declaradas de Rusia siempre han sido una cortina de humo. El objetivo nunca fue solo Crimea, ni solo el Donbass, ni solo las garantías de seguridad. Esos eran argumentos diseñados para hacer creer a Occidente que había un punto final razonable, que suficientes concesiones satisfarían a Moscú y traerían la paz. La realidad es más oscura y simple. Los objetivos reales de Putin no han cambiado. Tomar Odessa para controlar la costa ucraniana, conectar el territorio ruso con la región separatista de Transnistria en Moldavia, capturar Kiev y restaurar algo parecido a las antiguas fronteras imperiales. Cualquier otra cosa deja a Ucrania como un estado independiente capaz de resistir la influencia rusa, y eso es inaceptable. Así que, incluso con un acuerdo que otorga a Moscú el Donbass, Crimea y la soberanía ucraniana neutralizada, el Kremlin sigue optando por la escalada. Esto revela algo crucial. Todo lo que se decía sobre las líneas rojas y las preocupaciones de seguridad de Rusia era pura farsa. Era una farsa diseñada para engañar a los responsables políticos occidentales y hacerles creer que unas restricciones calibradas de la ayuda y un apoyo limitado a Ucrania conducirían de alguna manera a negociaciones. No ha sido así. No lo será. Porque el problema no es lo que hace Occidente, sino lo que Rusia desea fundamentalmente. Los funcionarios estadounidenses y europeos siguen cayendo en la misma trampa. Asumen que Moscú es un actor racional, que busca un acuerdo. Interpretan el lenguaje diplomático de Rusia como un interés genuino en la negociación. Calibran su apoyo a Ucrania basándose en la creencia de que un exceso de ayuda militar provocaría a Rusia y cerraría la puerta a la paz. Pero esto es lo que realmente muestra el patrón. Cada vez que Occidente se contiene, Rusia intensifica la situación. Cada vez que se proponen negociaciones, Moscú las sabotea. Cada vez que supuestamente se cruza una línea roja, la respuesta catastrófica prevista nunca se materializa. Pero las ambiciones territoriales rusas permanecen inalteradas. La estrategia del Kremlin funciona precisamente porque los líderes occidentales quieren creer que la paz es posible mediante concesiones. Esa creencia le permite a Moscú seguir luchando mientras culpa diplomáticamente a Occidente de obstruir el diálogo. Pero Ucrania está empezando a ver más allá. Cuando se presentó el plan de paz estadounidense, la mayoría de los observadores esperaban que Ucrania lo rechazara de plano. Después de todo, las condiciones son profundamente dolorosas y sacrifican enormes cantidades de territorio y soberanía. En cambio, el presidente Zelensky sorprendió a todos, incluido Moscú, al aceptar al menos discutir la propuesta.
¿Por qué haría esto Ucrania? Porque Kiev entiende algo crucial. Estas negociaciones son un teatro político, y la mejor manera de exponer a Rusia ante el público occidental es seguirle el juego. Si Ucrania se niega a negociar, Rusia y sus simpatizantes en Occidente culparán a Kiev de prolongar la guerra. Pero si Ucrania participa de buena fe y Rusia es quien dilata, plantea exigencias imposibles o se retira, entonces las verdaderas intenciones de Moscú se vuelven innegables incluso para los escépticos. Es una jugada estratégica. Preséntense, sean razonables, que Rusia sea quien destruya el proceso. Y hasta ahora está funcionando. La ofensiva y la retórica de Putin antes de la negociación ya han dificultado que cualquiera pueda argumentar que Moscú realmente desea la paz. Cada proyectil disparado, cada ciudad bombardeada, cada declaración incendiaria del Kremlin hace que el caso de Ucrania sea más convincente. Zelensky está poniendo en evidencia a Putin y Putin está revelando sus cartas. Entonces, ¿dónde nos deja esto? A pesar de todas las señales diplomáticas, todas las declaraciones públicas sobre apertura al diálogo, Rusia está haciendo lo contrario de lo que haría una nación que busca la paz. La ofensiva en el Donbass continúa. El bombardeo de ciudades ucranianas se ha intensificado. La retórica se ha vuelto más extrema. El Kremlin ha decidido que cualquier acuerdo de paz real, incluso uno que se asemeje mucho a las demandas declaradas por Rusia, plantea mayores riesgos que la continuación de la guerra. Un acuerdo obligaría a la desmovilización, la reestructuración económica, la rendición de cuentas política y la inestabilidad interna. Expondría los costos de la guerra sin lograr la gran victoria imperial que Putin ha prometido. Dejaría a Ucrania como un estado independiente, capaz de reconstruirse, unirse a las instituciones occidentales con el tiempo y servir como un próspero contraejemplo al autoritarismo ruso. Todo esto es más amenazante para el gobierno de Putin que otro año, o 5 años, o incluso una década de conflicto agobiante. Así que, cuando a Rusia se le ofrecen condiciones que parecen una capitulación ucraniana, el Kremlin sigue optando por la violencia, no porque las condiciones no sean suficientes, sino porque la paz misma es el problema. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. La guerra en Ucrania no continúa porque la diplomacia haya fracasado, ni porque no se haya encontrado el compromiso adecuado, ni porque los líderes occidentales no se hayan esforzado lo suficiente por facilitar el diálogo. Continúa porque una de las partes ha decidido que la guerra permanente le conviene más que cualquier paz concebible. Comprender eso lo cambia todo. Significa que la ayuda calibrada y el apoyo limitado no conducirán a negociaciones. Solo prolongarán el sufrimiento ucraniano mientras Moscú sigue adelante. Significa que las señales diplomáticas de Putin deben considerarse ruido, distracciones del único lenguaje que realmente habla, la violencia. Y significa que cualquiera que siga argumentando que Rusia está siendo provocada o arrinconada está mal informado o tergiversando deliberadamente la situación. La ofensiva lanzada esta semana, programada precisamente para sabotear los esfuerzos de paz estadounidenses, revela todo lo que se necesita saber sobre las verdaderas intenciones del Kremlin. La paz nunca fue el objetivo. La conquista sí lo es.